Bienvenidos a todos, ¿no? Especialmente a nuestros estudiantes. Estamos con el profesor Maximiliano Loria. Antes de hacer la presentación, solamente quiero recalcar unas indicaciones a los estudiantes que va a ser una conferencia, un estilo tipo conferencia por medio de este Zoom. El profesor expondrá todo el tema a desarrollar durante una primera parte y luego, ante las dudas, haremos un espacio para las preguntas. ¿Ok? Entonces, mientras esperamos unos 2 minutitos más para que ingresen sus compañeros, y así empezar y dar inicio a la presentación con el profesor. ¿Ok? Bien, buenos días, chicos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy teniendo la oportunidad de un profesor invitado de nuestra universidad, el profesor Maximiliano Loria, es profesor en filosofía por la Universidad Nacional de Mar de la Plata, Argentina, y doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Lanús, Argentina. Su tesis doctoral fue dedicada a la noción de la actuación racional como contrapunto de la presente cultura emotivista en el pensamiento del filósofo moral contemporáneo Alasdair MacIntyre. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Humanidades y en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar de la Plata. Trabaja en las cátedras de Filosofía Medieval, Ética y Filosofía de la Educación. Ha escrito numerosos artículos, dictando conferencias y lleva adelante un blog, MacIntyre en español, con el propósito de difundir el pensamiento neoaristotélico de raigambre tomista, en especial de la obra de MacIntyre, ¿no? En Iberoamericana. Y para nosotros es un gusto poder compartir también con su presencia el día de hoy para poder desarrollar ese tema tan polémico como es la cuestión de la libertad, ya que implica un cierto compromiso en la persona, puesto se pone en cuestión el tema de su crecimiento personal en las decisiones que cada día toma. Sin nada más que decir, doy la palabra al profesor Maximiliano. El desarrollo de, de la sesión académica va a ser la presentación, luego haremos un momento de preguntas, podrán levantar la mano o escribir por el chat y podemos así dar paso al profesor para que pueda dar la resolución de las mismas. Sin nada más que decir, Maximiliano, los estudiantes del curso de Persona y Sociedad, contigo. Bueno, buenos días para todos. Es un gusto compartir con ustedes. Para todo profesor, encontrar un auditorio deseoso de escuchar lo que uno propone es algo que causa alegría, que causa felicidad. Así que, bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. Vamos a hablar del tema de la libertad. Yo en este momento no los estoy viendo, pero bueno, espero que me estén escuchando bien. Vamos a hablar acerca de la libertad, que es un tema que puede encararse desde múltiples perspectivas, políticas, morales, antropológicas, y la fundamentación última de este tema, como de todo otro tema filosófico, es una fundamentación de carácter metafísico. Yo les dejé un capítulo de un libro de Roger Scruton, que es un filósofo inglés contemporáneo que falleció el último 12 de enero pasado, que es un capítulo donde Scruton habla del tema de la libertad desde una perspectiva más de carácter sociopolítico, es decir, cómo la libertad no es algo que deba pensarse como ausencia de ningún tipo de restricción o de encauzamiento de carácter exterior por parte de instituciones, leyes,
familia, costumbres, etc. Pero no obstante eso, antes de hablar de eso, quisiera hacer una introducción donde podamos hablar un poquito desde la perspectiva más antropológica y metafísica de la libertad. Espero que se entienda, porque como no los conozco personalmente, no sé hasta qué punto, bueno, estamos hablando un poquito del mismo idioma, pero en todo caso, después, cuando sea el momento de las preguntas, podremos develar inquietudes y poder aclarar aspectos que no se hayan entendido, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la libertad, desde una perspectiva de carácter metafísico, ¿sí?, es solamente, y esto es muy importante, no obstante, un sello de nuestros actos voluntarios. Es decir, la voluntad no es, desde la perspectiva metafísica, una sustancia o una facultad, sino solamente un accidente, y un accidente de tercer orden. Pues podemos decir que el hombre es la sustancia, la voluntad es en particular una de nuestras facultades espirituales, y la libertad es un sello de los actos de la voluntad en el hombre. Es decir, de la voluntad emanan nuestros actos propiamente humanos, y en algunos casos estos actos son de carácter libre. Lo primero que quiero proponerles es una distinción entre lo que podemos denominar libertad de actuar y libertad de querer. En esta última, es decir, en la libertad de querer, se alcanza la raíz propia del problema psicológico de la libertad. Entonces, la libertad de actuar. La libertad de actuar es una libertad puramente exterior. En este sentido, un acto puede ser denominado libre cuando está exento de toda coacción exterior, cuando no está determinado por una fuerza externa de carácter superior. En la tradición escolástica, esta forma de libertad recibe el nombre de libertad de coacción. Desde esta perspectiva, para que una acción humana se llame libre, basta con que de alguna manera no esté obligada desde fuera. Pero, como aquí puede observarse, esta definición puede aplicarse, por ejemplo, a un acto reflejo de la persona, como puede ser, no sé, mecerse la barba, a un acto realizado por pasión, ya sea por una pasión de carácter concupiscible o por el temor, y también al acto voluntario. Aún así, esta libertad de actuar es esencial al acto voluntario, pues una acción que ha sido coaccionada desde afuera no es evidentemente una acción voluntaria y de la que uno pueda hacerse responsable. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y la persona que viene atrás mío me empuja y yo soy movido por ese empujón hacia otra persona que lastimo, a su vez la empujo y la lastimo. ¿Ven? Ese acto es un acto que no es voluntario, procede, digamos, en términos antropológicos, podemos decir, de un principio extrínseco, ¿verdad? La definición de acto voluntario es el acto que procede de un principio intrínseco con conocimiento del fin, ¿verdad? Bien, yo no manejo hasta qué punto tienen estos conocimientos previos o no, así que, bueno, vamos a ir avanzando y luego veremos si hay que aclarar alguna cosa. Esta libertad de coacción, esta libertad de actuar, puede diferenciarse según los diversos tipos de condicionamiento de los que una persona puede verse libre. Así se habla, por ejemplo, de una libertad física cuando se puede actuar
sin ser detenido por una fuerza exterior superior, tal como por ejemplo pueden ser unas cadenas o los muros de una prisión. O bien se puede hablar de libertad política, lo cual consiste en participar directa o indirectamente en el gobierno de la propia ciudad de la cual se es miembro. Esta libertad política se opone a la tiranía, es decir, al régimen político en el cual los ciudadanos están sometidos. Como se desprende de una observación primera y simple, la libertad de coacción concierne solamente a la ejecución de los actos y no al acto interior de la voluntad, ya que aun cuando no podamos ejecutar exteriormente lo decidido debido a que somos impedidos por una fuerza de carácter exterior, muy bien podemos continuar queriendo interiormente aquello que no podemos realizar. Es decir, Santo Tomás dice que el acto de la voluntad es doble, un acto exterior por la cual se ponen en movimiento las facultades humanas, el resto de las facultades humanas, por ejemplo los pies para caminar, y el acto interior que es el fin al que la voluntad se dirige. Yo puedo estar entonces coaccionado exteriormente, pero nada puede impedir que siga queriendo interiormente aquello que quiero. Bien, aún así es evidente que existe una implicación, una relación íntima entre estas dos voluntades, entre lo que se quiere y lo que puede o no ejecutarse, ya que generalmente ocurre que dejamos de querer lo que no podemos ejecutar porque nos parece inútil, y inversamente sucede que quizá acabamos por querer aquello que en un primer momento rechazábamos porque se nos imponía desde afuera. Por ejemplo, nuestros padres pueden imponernos determinados hábitos que no nos resultan comprensibles, pero una vez que somos obligados a realizarlos, podemos ir comprendiendo que son adecuados para nosotros, para nuestro bien, y entonces los queremos. En síntesis, las libertades exteriores no dejan de tener importancia para la libertad interior. Veamos ahora un poquito en torno a la libertad de querer. Cuando al realizar un estudio filosófico del hombre hablamos de libertad, nos referimos entonces generalmente a esta libertad interior, o sea, a la elección como un momento esencial dentro del acto voluntario. Yo no sé si ustedes estudiaron específicamente lo que sería el acto voluntario humano, que tiene diferentes momentos que son propios de nuestro entendimiento y momentos propios de la voluntad, pero uno de los actos propios de la voluntad es la elección, y es ahí donde se pone de manifiesto la prerrogativa propiamente humana de nuestra libertad. Entonces, por analogía a lo afirmado en relación con la libertad de coacción, podemos decir que la libertad de querer consiste en estar exento de una inclinación necesaria a tomar tal o cual decisión, a hacer esta o aquella elección determinada. El acto libre no está predeterminado. La voluntad, al elegir, de algún modo se determina a sí misma. Es dueña de su acto. Es, por decirlo así, su árbitro. De ahí viene el nombre de libre arbitrio. La libertad de elección puede tomar dos formas particulares. En la primera, puede elegirse entre actuar y no actuar, y esto es lo que se llama libertad de ejercicio. En la segunda, la elección se hace entre esto o lo otro, y esto es lo que se denomina libertad de especificación.
Esta segunda libertad supone la primera, ya que en efecto no tengo libertad de elegir una cosa u otra, más que si tengo la libertad de poner o no en práctica cada una de ellas. ¿Ven? Entonces hay una libertad que es propia de si actúo o no actúo, y otra libertad a partir de la cual puedo elegir actuar de este modo o de otro. Cabe ahora preguntarse si el libre arbitrio, si la libertad puede ser demostrada en el hombre. La tradición filosófica ha desarrollado numerosas pruebas en torno a la libertad que se han ensayado con más o menos acierto, con el propósito de probar esta libertad psicológica en el hombre. En este punto, siguiendo a Roger Bernox en su libro Antropología Filosófica, podemos detenernos en dos argumentos. El primero podría ser la prueba por el consentimiento universal, y el segundo más la prueba de carácter metafísico de raigambre tomista, es decir, perteneciente a la tradición filosófica de Santo Tomás de Aquino. En relación con la primera, con la prueba por el consentimiento, se argumenta que si el hombre no estuviera dotado de libre arbitrio, no tendrían razón de ser los consejos y las exhortaciones, los preceptos, las prohibiciones, las recompensas y los castigos, en fin, los contratos, las promesas y toda forma de compromiso. Es evidente que todos estos actos solo tienen sentido si el ser humano se concibe como libre. Pues, ¿qué sentido tendría reprochar a alguien el incumplimiento de una promesa si esa persona estuvo, por su propia naturaleza, determinada a no cumplirla? A su vez, cuando damos un consejo o advertimos, por ejemplo, ejerciendo nuestro rol de padres de un posible castigo, damos por supuesto el hecho de que la persona hacia la cual nos dirigimos podrá adherirse libremente a lo que le proponemos o exigimos. Quienes afirman esta prueba por el consentimiento universal sostienen que es imposible que este consentimiento esté equivocado o que es una locura ir en contra de una creencia de carácter tan general. Aún así, desde una perspectiva puramente lógica, esta presunción racional no constituye por sí misma una demostración, ya que la verdad no depende del número y puede ocurrir que una creencia común sea en verdad un error común. No obstante, por otro lado, esta creencia cultural común se refuerza con la experiencia que la mayoría de las personas tienen en relación consigo mismas, ya que todos nos hemos muchas veces topado con la experiencia de la vacilación y de la indecisión. Todos nos hemos enfrentado a tener que elegir en un determinado momento entre determinados bienes que se nos muestran como mutuamente incompatibles. Y todos hemos tenido la experiencia de haber salido de esos momentos por un acto de, repito, autodeterminación de nuestra voluntad, por haber decidido libremente luego de sopesar las opciones. La experiencia de cada uno nos ayuda de algún modo a constatar la realidad de nuestra libertad. Sin embargo, corresponde a la metafísica demostrar la posibilidad de este hecho, ya que siempre puede alguien afirmar que esta conciencia común de la libertad, ya sea cultural o individual, es una mera ilusión. Hasta aquí entonces lo que sería la prueba por el consentimiento universal.
Respecto al punto de vista metafísico, es una idea extendida que la libertad pareciera que no puede demostrarse. Esta idea tuvo su origen en el pensamiento filosófico de Kant, el cual sostiene que la razón no puede demostrar la libertad y que la libertad tiene que admitirse como un acto de fe. Para Emmanuel Kant, la libertad es una suerte de como si, es decir, tenemos que aceptar para Kant la libertad como si pudiésemos tener certeza de ella. Tiene que haber libertad, dice Kant, a fin de concebir la moral, de poder concebir la vida moral, así como tiene que haber un Dios, porque Dios sería aquel que administra la justicia y la falta de justicia es para Kant algo irracional e inaceptable. Bien, es decir, si bien para Kant la libertad no puede probarse, tenemos que aceptarla por el hecho de que si no hay libertad, no hay vida moral posible, y sin vida moral posible, no hay vida común, vida social, vida humana que sea llevadera. Si leyeron el texto de Scruton que les dije, ahí cuando habla sobre Hegel pone de manifiesto lo que sería una vida humana compartida sin un acuerdo compartido y sin respetar la libertad de los demás. Pero vayamos un poquito entonces a lo que sería una prueba de carácter más metafísico. Desde la filosofía de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, estamos convencidos de que no existe contradicción alguna en el intento de fundamentar racionalmente la libertad. La única cosa que hay que retener es que es imposible demostrar la libertad de un acto particular de un individuo dado. Solo la persona que lo realiza puede saber si su acto concreto ha sido libre. Es el misterio de los corazones, de la individualidad, el sagrario propio de la conciencia que solo Dios puede conocer. Es decir, nosotros nunca podemos saber si un determinado acto ha sido más o menos libre, más o menos condicionado. No podemos conocer con certeza si un determinado acto que realiza una tercera persona estuvo o no condicionado por determinados aspectos. Solamente lo podemos saber si ella nos lo manifiesta e incluso aún a veces para la misma persona que lo realiza en un contexto quizá de gran condicionamiento social, puede ser difícil reconocer hasta qué punto ha adherido o no libremente a una determinada acción. ¿Sí? Hay muchos actos que se realizan movidos, por ejemplo, por el temor, y ahí es evidente que la libertad está condicionada. Aún así, Aristóteles dice que los actos que se realizan movidos por el temor no dejan de ser voluntarios, porque a veces es preferible perder la vida a realizar determinados actos que serían en sí mismos muy deshonestos. Bien, pero vuelvo entonces a lo que sería una prueba más de carácter metafísico o una argumentación para probar la libertad más de carácter metafísico. La metafísica entonces no puede demostrar que tal o cual acto particular es libre, pero sí puede demostrar que la libertad es posible. Y la libertad resulta del hecho que el hombre está dotado de inteligencia y de voluntad como sus facultades espirituales. La metafísica pretende demostrar que la libertad es un atributo de la naturaleza humana, o mejor que el hombre está dotado de libre arbitrio. He aquí una síntesis entonces de la argumentación de Santo Tomás en una forma, a mi juicio, clara y sencilla. Sabemos que nuestra voluntad
sigue la concepción de un bien. En este sentido, si el objeto representado por el entendimiento es bueno absolutamente y en todos sus aspectos, nuestra voluntad tenderá necesariamente hacia él. En cambio, si el objeto no es absolutamente bueno, en tanto no realiza la bondad perfecta, tendrá aspectos de bondad, es decir, de perfección, y aspectos de limitación y carencia, con lo cual dicho objeto puede entonces ser juzgado por nosotros como no bueno y no amable, y por consiguiente no será querido de manera necesaria. En otras palabras, ningún objeto particular realiza en sí mismo la bondad perfecta. Por consiguiente, puede sostenerse que los bienes finitos son queridos de manera libre y no necesaria. O bien, más concisamente, nuestra voluntad no está necesariamente determinada por ningún bien finito de carácter particular. Así, la raíz de la libertad está en nuestra inteligencia, que concibe el bien perfecto y juzga a los bienes particulares como imperfectos en comparación con este bien con mayúsculas. Con lo cual se puede atribuir libertad a todo ser inteligente en lo que respecta a la elección de bienes particulares. Otra forma de captar el atributo de la libertad puede vislumbrarse a partir de la relación que hay entre nuestros juicios prácticos, es decir, los juicios que preceden a nuestros actos y nuestras acciones mismas. Sabemos que por la moral, que nuestros actos deben guiarse por los preceptos de la ley natural, es decir, por los primeros principios de la razón práctica. Nuestro razonamiento práctico, antes de actuar, entonces lo que hace es aplicar dichos preceptos, por ejemplo, ser justo, ser moderado, ser valiente, ¿sí? Aplicar esos preceptos a las circunstancias particulares en las que nos encontramos. Pero las circunstancias contingentes, accidentales en las que nuestras acciones se insertan, son imposibles de abordar en su totalidad por nuestro entendimiento. Es decir, en una determinada circunstancia en la que tenemos que actuar, nosotros analizamos las características de la situación en la que nos encontramos, pero nunca tenemos un análisis completo de todas las posibles realidades accidentales que marcan nuestra acción. Nosotros simplemente lo que hacemos es tomar aquellas realidades accidentales que son más importantes para el ejercicio de nuestro acto. Y esto lo hacemos auxiliándonos por la experiencia de actos pasados. Entonces, las circunstancias contingentes, accidentales, en las que se insertan nuestros actos, son imposibles de abordar en su totalidad por nuestro entendimiento. Por este motivo nunca vamos a estar totalmente seguros de cuál es la mejor acción posible para nosotros aquí y ahora. Aristóteles dice que se puede actuar de muchas maneras, pero bien de una sola. Es decir, actuar bien, actuar de manera prudente en una determinada situación, es como dar en un cierto blanco. Y uno puede errarle más o menos al blanco, más o menos. Es decir, si el blanco es 100, uno puede darle al 80 o puede darle al menos 10, ¿sí? Pero nunca tenemos la certeza absoluta de que nuestro acto da realmente en el centro de ese blanco. Es decir, cuando pensamos en nuestras acciones, siempre podemos deliberar en torno de una o más acciones
que pueden ser razonables en un determinado contexto. Por consiguiente, en lo que concierne a nuestras acciones particulares, nuestro último juicio práctico no está absolutamente determinado, sino que puede quedar suspendido entre el sí y el no. Aún así, siempre elegimos aquello que, al momento de detener libremente la deliberación, nos parece como mejor. Con lo cual, si nos determinamos por una acción concreta que sigue a un último juicio práctico, será entonces por una decisión libre, porque elegimos este o aquel último juicio práctico, elegimos que este particular juicio práctico y no otro guíe nuestra conducta. Espero no haberme enredado demasiado con todo esto, pero lo que quiero decir es que ¿cómo captamos la libertad? Nosotros siempre en un contexto determinado podemos tener una o más acciones posibles que pueden parecernos razonables. Si elegimos una u otra opción es porque libremente anclamos nuestra elección en una de ellas, ¿sí? Y todos tenemos experiencia de ello. Bien, la libertad humana tiene, como todos sabemos, sus límites, ¿sí? Es decir, pero no solamente porque el hombre sea limitado o finito, ¿sí? Es decir, que la libertad humana tenga sus límites no resulta solo de la imperfección del hombre, sino que es en verdad un carácter necesario, ya que la misma idea de libertad absoluta es intrínsecamente contradictoria. En efecto, ¿qué sería una libertad absoluta? Una libertad absoluta referiría a la indeterminación total de nuestro querer. Sería un apetito que no tendería hacia nada. Pero entonces, si no se tiende a nada, la noción de tendencia, la misma noción de tendencia, se desvanece y con ella toda posibilidad de actos libres. He afirmado que si nuestra inteligencia concibe un objeto bueno en términos absolutos, es decir, un bien infinito, supremo, incondicionado, nuestra voluntad lo amará necesariamente, con lo cual no somos libres respecto del fin último, entendido como aquel bien que puede proporcionarnos la felicidad, la propia perfección. Sin embargo, mientras el bien infinito no esté presente delante de nosotros, en su realidad concreta, tenemos libertad de pensar o no en él, pues la representación abstracta del bien infinito no es el bien infinito. La representación o la idea del bien infinito, la idea de Dios, no es más que la idea de un ente perfecto, pero una idea y nada más que ello. Para que se comprenda mejor, podríamos decir, en términos cristianos, que no hay nada más perfecto que Dios y que cuando lo veamos cara a cara, quedaremos arrebatados por Él. Es decir, no podremos no amarlo. Así nuestra voluntad, entendida como naturaleza, dicen los escolásticos, está determinada al amor necesario del bien supremo. Pero la idea de Dios, repito, no es Dios. Y en este sentido, existen múltiples bienes concretos, finitos, ya sean exteriores, del cuerpo o del alma, que pueden aquí y ahora seducirnos más que esta idea de bien perfecto. En síntesis, mientras pensamos en el bien perfecto y en la felicidad que éste puede proporcionarnos, no podemos dejar de quererlos. Este es el límite propio de nuestra libertad. Pero podemos elegir pensar en cosas diferentes a la beatitud y así no quererla en acto, aunque siempre la queramos de manera implícita.
Por este motivo, Santo Tomás dice que en cuanto al ejercicio, la voluntad humana no es movida en esta vida de modo necesario por ningún objeto. En esta vida nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestro querer no está determinado por ningún objeto. ¿Por qué? Porque solo tenemos experiencia de bienes finitos, de bienes que son más o menos perfectos. Pero en cuanto a la especificación, cuando pensamos en el bien absoluto, no podemos no amarlo. No somos, pues, libres de querer otra cosa diferente que aquello que puede proporcionarnos, en tanto bien supremo, nuestra plenitud y nuestra dicha. Distinto sería si nos autoconvencemos, por ejemplo, de que ese bien supremo no existe. Si nosotros llegamos a creer que es imposible llegar a alcanzar el bien supremo, que es imposible ser felices, como sucede a muchas personas en nuestra cultura, la voluntad tiende a dejar de querer aquello que vislumbra como imposible. Pero como el querer ser felices está inscripto en nuestra naturaleza, de algún modo eso nos sumiría en una suerte de desesperación existencial. Una suerte de desesperación existencial que viven muchas personas en nuestra cultura, pero que no obstante de alguna manera acallan con los analgésicos propios de las distracciones, la droga, la televisión, etc. Es decir, nosotros no somos libres de querer el bien supremo, pero como el bien supremo no está presente cara a cara a nosotros, solamente podemos hacernos una idea de él, podemos saber que existe y tener una cierta idea de él a partir de los bienes imperfectos. ¿Por qué? Porque los bienes imperfectos reflejan o son causados por el bien perfecto. Entonces, como no vemos a Dios en términos cristianos cara a cara, no podemos, como no vemos a Dios cara a cara, entonces somos libres respecto de los bienes que vemos, es decir, de los bienes finitos. Por último, hablo brevemente un poquito más sobre el libre arbitrio. El libre arbitrio recibe de alguna manera su nombre del hecho de que por esta propiedad el hombre se mueve a sí mismo a obrar. Moverse a sí mismo, esto parece algo autocontradictorio. Recuerden que hay un principio metafísico que dice que todo lo que se mueve por otro. Pero esta autodeterminación del querer, el moverse a sí mismo, no es contradictoria, ya que la voluntad no está en acto y en potencia respecto de lo mismo. Al momento de realizar una elección particular, nuestro querer, nuestra voluntad, se encuentra en acto, es decir, actualizada en relación con el fin, ya que quiere en acto en concreto ese fin, y está en potencia en relación con este o aquel medio particular que se muestra como indispensable para conseguir ese fin. Es movida por el fin, pero se mueve a sí mismo nuestra voluntad respecto a emplear tal o cual medio concreto. Dicho en un lenguaje más moderno, podemos afirmar que la voluntad tiene una tendencia espontánea hacia el bien. En esto no es libre, es decir, no podemos querer aquello que reconocemos como malo. Y si queremos algo que es moralmente malo, lo queremos porque encontramos algún aspecto de bien en ello. Es decir, algo de bueno tiene eso que juzgamos aún moralmente malo y por eso podemos llegar a quererlo. Pero nuestra voluntad, además de esta tendencia espontánea necesaria al bien y al bien supremo en tanto que pueda tener acceso a él, tiene una zona de indiferencia respecto de los bienes finitos. La libertad humana entonces tiene su fuente en esta indiferencia respecto de los bienes que no son el bien absoluto. La voluntad siempre es movida por la representación de un bien, pero como este bien no es el bien con mayúsculas,
no está de suyo determinada para quererlo. La decisión consiste, pues, en hacer determinante un motivo eligiéndolo. La voluntad elige siempre aquel motivo que la inteligencia juzga como más fuerte. Pero repito, no hay aquí una certeza absoluta respecto a si en verdad el bien elegido es el mejor en cuanto tal. Con lo cual, al momento de elegir, la voluntad hace que este motivo sea determinante para ella. Y lo ha hecho simplemente deteniendo el movimiento de la deliberación, es decir, fijando la inteligencia en un determinado juicio, ya que si la inteligencia es como dejada a sí misma, continuaría examinando quizá indefinidamente las cosas, sopesándolas, pasando revista a los lados buenos y los lados malos de cada acción posible. La voluntad sigue al último juicio práctico, pero es ella la que hace que este juicio sea el último. Hay pues una relación, ya para terminar, recíproca entre la inteligencia y la voluntad. Cada una mueve a la otra a su manera. La inteligencia mueve la libertad especificando su acto, y la voluntad mueve a la inteligencia poniéndola en actividad o deteniéndola. Ahora bien, está claro que la especificación de la inteligencia depende del ejercicio, de la puesta en movimiento propia de la voluntad. Yo quiero solamente esta cosa si pienso en ella, ¿sí? Pero solo pienso en ella si quiero hacerlo, pues elijo o no detenerme libremente en este pensamiento. Bueno, hasta acá procuré hacer una síntesis de lo que sería un poco una descripción antropológica, metafísica de la libertad, como un momento propio de lo que serían los actos voluntarios, es decir, de los actos en los que el hombre delibera, comprende el fin, lo quiere y discierne cuáles son los medios necesarios para alcanzar ese fin. Pero como los medios sí constituyen bienes finitos que son de carácter más o menos perfecto, ninguno de ellos determina absolutamente nuestra voluntad. Con lo cual, si determinamos nuestra voluntad a obrar de un modo u otro, es porque lo elegimos, y si lo elegimos libremente. Bueno, Jorge, no sé cómo vamos con el tiempo, si ya dije mucho, si dije poco, si se entendió algo o no. Ya me dirán los estudiantes. Hola, Jorge, ¿estás ahí? Sí, estaba teniendo un problema con el internet y trataba Ah, de conectarme. Eh, ¿cómo Gracias, anduviste? ¿Fue algo Maximiliano. muy chino básico o algo te parece que se entendió? No, 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 sí, está bien, está bien. Bueno, de hecho, habíamos visto ya con los chicos de manera muy a pinceladas grandes respecto al tema de la voluntad y la libertad, no dando a profundidad sobre estos temas, pero creo que con esto sí ayudaría muchísimo a poder entrar en el análisis del texto, ¿no? A mayor profundidad. Tú dime, hacemos una pequeña pausa de unos 10 minutos y regresamos con el análisis del texto o las preguntas las podemos ya trabajar, no sé. Eh, Mira, yo el encuentro del viernes va a ser con este mismo curso o va a ser con otro curso este mismo tema. Yo no, eso no me quedó bien en claro. No, los dos cursos están participando tanto hoy como el viernes, entonces para tener una Ah, temática. perfecto. Bueno, entonces lo mejor sería dar paso ahora a algunas preguntas y luego por ahí detenernos más. No sé cuánto dura cada encuentro. Exacto. Más o menos tenemos como algo de 2 horas, desde las 10 hasta casi la 1, ¿no? Ahorita van a ser las 12. A veces hacemos un momento de pausa
de 10 minutos y volvemos a reengancharnos por otro tiempo más de temática y luego podríamos, esta segunda parte, después de estos 10 minutos, podríamos hacer todo el tema de preguntas, ¿no? Y desarrollarlas con el tema de las resoluciones, ¿no? Claro, bueno, entonces yo diría lo que mejor así, es que hagamos una pequeña pausa, 10 minutos, Sí, y comencemos con ya, las preguntas para ver qué es lo que se entendió y qué no, y luego si ok, queda tiempo vamos al texto, y si no comenzamos con el texto más específicamente ya el el viernes. viernes, y le sumamos quizá algún otro texto más, por ejemplo algún texto de Santo Tomás o de Aristóteles, donde se pueda analizar un poquito más en concreto. Por ejemplo, por ahí pienso que puede ser algo del libro 3 de la Ética Nicomaquea, donde Aristóteles habla de los actos voluntarios y de la libertad de los actos, de la deliberación. Puede Ok, ser algo interesante. sí, 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 Maximiliano. Bueno, Entonces, son 11:51. A las 12 nos volvemos a reenganchar. perfecto, muy bien, Jorge, abrazo. Ya, Con el mismo un link, ¿verdad? abrazo. No, sí, yo lo dejo solamente en pausa la grabación y los alumnos tienen 10 minutos para dar un respiro y regresar en 10 minutos. Perfecto, Jorge, abrazo. Ya, solamente puedes desconectar ahí el audio y la cámara nada más. Ahí está, perfecto. Eh, Maximiliano, hay algunas preguntas de algunos chicos, te las voy mencionando, no sé si tú las puedes ver por el chat. A ver. eh, En la parte Ahí sí, inferior, sí. sí, sí, sí. Dice, mi pregunta es de Adrián, dice, ¿realmente se puede decir que las acciones que nosotros tomamos son propias, es decir, que son puramente libres, puesto que la mayoría de estas están tácitamente construidas o influenciadas por el contexto en el que nos hemos desarrollado o por experiencias propias? Bien. Bueno, esta es la pregunta que todos nosotros nos hacemos en algún u otro momento de nuestra vida, es decir, hasta qué punto lo que elegimos fue elegido por nosotros o más bien ha sido condicionado por el contexto en el que me encuentro. Es decir, por ejemplo, si yo nací en una familia de abogados exitosos, y todos esperan que yo sea un abogado exitoso que continúe la tradición familiar, ¿hasta qué punto puedo ser un filósofo? Digamos. Eh, Mi convicción es que acá obviamente no se puede negar la presencia de condicionamientos para nuestra libertad, pero que no obstante la libertad es algo que se conquista. Es decir, una cosa es que tengamos por naturaleza el atributo de la libertad y otra cosa es que realmente seamos personas libres, es decir, que podamos vencer aquellos condicionamientos que nuestro entorno, que nuestro contexto social o que nuestros propios vicios morales nos imponen. Es decir, en el hombre existe el atributo de la libertad, pero la libertad se conquista. ¿Cómo se conquista? Y bueno, se conquista en primer lugar procurando adquirir las virtudes, porque sabemos que las virtudes, a medida, las virtudes morales, a medida en que las vamos conquistando, fundamentalmente, por ejemplo, la virtud de la justicia, de la moderación, nos hacen libres respecto de nuestras pasiones. Y respecto de los condicionamientos exteriores, bueno, me parece a mí que la reflexión sobre esos condicionamientos, el tomar conciencia de ellos, una conciencia paulatina, progresiva, nos ayuda a tomar distancia de ellos, a juzgarlos de manera imparcial y a decidir asumirlos o no. Es decir, muchas veces a las personas también nos es más sencillo seguir un poco hacia donde sigue la manada, podríamos decir, seguir los condicionamientos, porque la libertad exige de alguna manera plantarse de frente, frente a esos condicionamientos, frente a esas determinaciones.
En síntesis, el hombre tiene el atributo de la libertad, pero la libertad tiene que ser conquistada. Y la conquistamos de dos modos: procurando dejar a un lado los vicios morales que condicionan nuestra libertad y tomando conciencia de cuáles son los condicionamientos sociopolíticos, culturales y familiares hacia los cuales estamos sometidos, mirándolos de alguna manera, poniéndolos enfrente nuestro, juzgándolos con imparcialidad y a partir de ahí tomando decisiones respecto de ellos. Lo que sí sabemos es que el día de mañana no podemos hacer responsables a los demás de las decisiones que hemos tomado. Es decir, llega un momento en el cual yo no le puedo decir a mi papá, bueno, mira, yo soy abogado porque vos quisiste que yo fuera abogado, soy tal cosa, sino que en algún momento uno tiene que hacerse cargo de su propia vida y de alguna manera asumir la responsabilidad sobre sus actos. Bueno, no sé si se contesta, Adrián, la pregunta, pero me parece que por ahí pasa la cosa. ¿Hay alguna otra pregunta, Jorge? ¿Hay algo? Chicos, ¿alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano y les activo el audio o escribirla por el chat. Yo igualmente, Maximiliano, aprovecho. Hay una pregunta de Kevin y Katherine. Le voy a activar el audio para que puedan Dale. realizar. Kevin, puedes hablar. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, usted hizo mención a la existencia de lo que era la libertad absoluta y también hizo alusión a que se perdería el horizonte porque no habría una delimitación, ¿verdad? Entonces, nos perderíamos si gozáramos de una libertad absoluta. No sé si, no, o sea, mi intención no es sonar así, quizás un poquito déspota, no nada, sino que le quiero expresar mi opinión porque a mi opinión la libertad sí o sí tiene que ir de la mano de lo que sería la moral y la ética, para que se llame libertad y no se pase a la línea de libertinaje. Y la moral y la ética, el fin de ella es también la realización personal y el progreso de la sociedad, ¿no? Entonces yo no creo que el gozar de una libertad absoluta haga perder, bueno, sí, claro, ¿no? Perder el horizonte personal, ¿no? No sé si me encontraré equivocado y me gustaría Claro. que me comente su opinión. Sí, sí. Bueno, Kevin era tu nombre, ¿verdad? Sí, Sí. sí, correcto. Bien, Kevin, gracias por la intervención. Cuando yo hablé de libertad absoluta, hablé sobre todo en términos metafísicos y dije que era de algún modo en sí misma contradictoria la idea de una libertad absoluta. ¿Por qué? Porque una libertad que no estuviese determinada a nada implicaría una voluntad que no tuviese una tendencia hacia nada, y una voluntad que no tuviese tendencia hacia nada no haría nada y por ende no actuaría de ningún modo. Es decir, una voluntad que no tendiera hacia nada no actuaría de ningún modo y por ende tampoco sería libre porque ni siquiera sería voluntad de nada. Eso en términos teóricos más de carácter metafísico. En términos concretos, coincido enteramente con lo que vos decís y eso es un poquito también lo que está reflejado en el texto que hoy o la próxima clase compartiremos, el de Scruton. Es decir, la libertad solamente se realiza, se conquista la libertad humana en la medida en que hay un horizonte de vida moral que permite una jerarquización de los bienes humanos y poder a partir de ahí realizar libremente la elección de estos bienes. Por ejemplo, Aristóteles dice que hay bienes exteriores, bienes del cuerpo y bienes del alma, pero no todos valen lo mismo. Los bienes exteriores tienen que ser subordinados a que el hombre pueda realizar y desplegar mejor su vida corporal y espiritual. Los bienes del cuerpo tienen que contribuir a los bienes del alma. Y los bienes del alma son fundamentalmente dos: el conocimiento de la verdad y el amor del bien, y la amistad, ¿sí?, con aquellas personas que lo realizan. Entonces, a medida que yo
hago una mala elección de esos bienes, en la medida en que yo elijo, por ejemplo, los bienes del cuerpo por sobre los bienes del alma, por más que lo haga libremente, pierdo mi libertad. Es decir, la libertad, yo siempre le digo a mis estudiantes, no es la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque lo malo, si bien puede realizarse, nunca debe elegirse. Lo malo no debería ser una opción para el hombre. El hombre puede hacer algo que es moralmente malo, ¿sí? Pero en realidad la libertad no es eso. La libertad es poder elegir dentro de los diversos bienes verdaderos disponibles para nosotros, poder elegir el mejor de ellos en las circunstancias en las que nos encontramos. Entonces, la libertad no es como se considera culturalmente hoy poder elegir entre lo bueno y lo malo. Lo malo nunca debe ser elegido, ¿sí? Sino que la libertad es la aptitud para elegir dentro de lo bueno lo mejor. Y en la medida en que yo elijo lo malo, si elijo lo malo, en lugar de conquistar mi libertad, voy perdiendo libertad, porque soy cada vez más esclavo de aquello malo que elijo. En cambio, si elijo lo bueno y me torno una persona virtuosa, soy cada vez más libre respecto de mis acciones. Las acciones virtuosas, dice Aristóteles, se eligen y se eligen por ellas mismas, es decir, nos hacen cada vez más libres. Con lo cual coincido enteramente con lo que vos dijiste, Kevin, respecto a que la libertad necesita un marco moral para poder desarrollarse. Tenemos otra pregunta, Maximiliano, de Catherine. Le voy a permitir el audio. Dale. Catherine, puedes activar tu audio. Catherine, no se te escucha muy bien. Caterina, no se te escucha muy bien. Pareciera que está acoplando. Mi duda iba un poco porque la libertad de acción Caterina, si puedes escribir tu pregunta. Se te escucha muy distorsionado. Sí, va a ser ¿Hola? mejor. Ahí se escucha mejor. Se te escucha mejor, a ver. Ahí se cortó. Se te escucha muy distorsionado. Si puedes mejor escribir tu pregunta, sería más interesante. Mientras esperamos un poco la pregunta de Catherine, Maximiliano, tú comentabas de que hay muchas maneras para hacer el mal, ¿no? Sí. Pero una única para poder hacer el bien. Sí. ¿Podrías un poco volver un poco a aclarar ese punto? Porque creo que va a ser muy interesante que vean esta figura de por qué el bien exige un comportamiento específico debido en la realización de dicha acción y que solamente sea una la posibilidad de hacer el bien, ¿no? ¿O por qué? Claro. Esto hace referencia a lo que dice Aristóteles respecto al hecho de que la acción buena, la acción prudente, es como dar en un cierto blanco. Es decir, en un determinado contexto en el que nos encontramos, la mejor acción posible que yo puedo realizar siempre es una, ¿sí? Y la prudencia tiene que juzgarla a partir de los preceptos de la ley moral, teniendo en cuenta los preceptos de la ley moral y las circunstancias en las que yo me encuentro. Es decir, por ejemplo, en este contexto tengo que
por ejemplo, realizar la justicia. Pero cómo realizarla aquí y ahora es algo que lo determina la prudencia. Y ese juicio prudencial que me dice de qué modo concreto realizar aquí y ahora la prudencia, implica que hay una única acción que es quizá la más perfecta que yo pueda realizar aquí y ahora. Ahora bien, nunca tenemos certeza de si la acción que realizamos es la más perfecta que pudimos haber realizado aquí y ahora. Por eso Aristóteles dice también que obrar bien es como dar en un cierto blanco, y que si uno yerra por poco a ese blanco, bueno, uno es menos reprobable. Ahora, si yerra por mucho, ¿sí? Si yerra por mucho, uno es reprensible su acción, ¿sí? No obstante, eso dentro de la gama de acciones que quizá, digamos, en una determinada circunstancia hay quizá una gama de acciones que son más o menos buenas, aunque una sea como ese dar en el blanco. También en esa circunstancia hay múltiples acciones que de alguna manera nunca son buenas y que son en sí mismo malas. ¿Por qué? Porque hay, como dice Aristóteles, determinadas acciones y pasiones en las que no cabe ni siquiera preguntarse el término medio. Es decir, hay determinadas acciones y pasiones en las que uno no cabe preguntarse, por ejemplo, si, por ejemplo, la envidia, el experimentar envidia, uno no cabe preguntarse hasta qué punto puede ser prudente sentir más o menos envidia. ¿Por qué? Porque la envidia es una pasión de suyo reprobable, a la que nunca hay que dar lugar. Y dentro de las acciones posibles buenas en un determinado contexto, hay algunas que se aproximan más o menos a ese blanco, ¿sí? Por ejemplo, a la pregunta que vos me hiciste ahora, quizá hay una respuesta que sería la respuesta perfecta de una persona que tuviera un entendimiento súper privilegiado, que tuviera una lucidez muy aguda, ¿sí? Y mucha ciencia respecto a lo que vos me preguntaste. Entonces yo por ahí me aproximo más o menos a ese blanco, y por ahí otro profesor te daría otra respuesta que también está bien, y de alguna manera por ahí incluso sea mejor que la mía, pero más o menos yo no te doy una respuesta que es mala respecto de lo que me preguntaste, sino que mi respuesta se aproxima a ese horizonte. Quizá si una persona tuviese más ciencia de la que yo tengo, te daría una respuesta un poquito más agudizada, que iría más al punto, al blanco en cuestión, pero en el fondo, ¿sí? La convicción es que el bien es lo determinado y lo malo siempre es lo indeterminado. ¿Me explico? Es decir, el bien, a medida que hay mayor bien, hay mayor perfección, hay mayor determinación. A medida que nos alejamos del bien, hay menos perfección y más indeterminación en términos de carácter metafísico, ¿sí? Entonces, pero en términos prácticos, para que los estudiantes puedan comprender, es la convicción de que dentro de una situación concreta, en el aquí y ahora, ¿sí? Hay quizás diversos caminos para alcanzar el fin. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el tema de la libertad, ¿sí? Hay diversos caminos para alcanzar ese fin. Por ejemplo, leer el libro de antropología de Verneau, leer a Roger Scruton, leer Aristóteles, leer a Santo Tomás, ¿sí? Y de alguna manera esos son diferentes caminos posibles para alcanzar ese fin, ¿sí? Pero hay uno de ellos que me puede guiar más perfectamente a alcanzarlo. ¿Cuál será? Y bueno, aquel que, ¿sí?, haya conseguido entender más perfectamente el tema de la libertad, haya podido plasmarlo de manera más clara y ordenada, y haya podido expresarlo de manera comprensible para otros. ¿Ven? Pero yo tengo que elegir respecto de eso, ¿sí? Entonces, también puedo elegir mal. Puedo tomar un texto que en lugar de aproximarme a
una comprensión adecuada de lo que es la libertad en el hombre me haga acceder a una comprensión falsa de lo que la libertad es. Si, por ejemplo, alguien que manifieste una postura de carácter determinista respecto de la libertad, más de raigambre sociológico, más de raigambre materialista, más de raigambre, ¿sí?, en la que no hay una dimensión de vida espiritual en el hombre, donde el hombre está totalmente forjado por las circunstancias materiales que reproducen su vida, su entorno. ¿Ven? No sé si me voy explicando. Sí, aprovecho un poco para enlazar la pregunta de Catherine, ¿no? En la que menciona y dice, si en caso, entonces sería, el bien no sería a todo accionar que siga nuestra razón y más bien no nuestros instintos corporales. No, a ver, no entiendo, ¿me puedes repetir la pregunta? Es decir, el bien, entonces no sería la acción que siga nuestra razón y no a nuestros instintos corporales. Bueno, claro, es decir, en el hombre hay razón y hay pasión, ¿sí? En el hombre virtuoso, la pasión sigue al dictamen de la razón. Pero en la mayoría de nosotros que estamos en el camino de la virtud, muchas veces, ¿sí?, la pasión contraría el dictamen de la razón. Si uno sigue la pasión o lo que ella llama el instinto corporal, ¿sí?, si no es virtuoso, lo más probable es que pierda libertad, ¿sí? La convicción de Aristóteles y de Santo Tomás es que nosotros debemos actuar siguiendo el dictamen de la recta razón, es decir, de una razón que se deja determinar por lo real, que se deja determinar por la verdad de las cosas, ¿sí? Ahora bien, si nosotros somos virtuosos, nuestras pasiones va a seguir ese dictamen de esa razón. ¿Por qué? Porque el hombre virtuoso encuentra su dicha en hacer lo que es virtuoso. Ahora, si no somos virtuosos, muchas veces nuestra pasión va a ir en contra de ese dictamen. Y si nosotros nos dejamos arrastrar por la pasión, como sucede en el hombre incontinente, ¿sí?, entonces somos cada vez menos libres respecto de esas pasiones, ¿sí? Es decir, la virtud implica el desafío de la unificación de la razón y el instinto, del cuerpo y el alma, de la razón y la pasión. Es una tarea que exige toda la vida y que en términos cristianos podemos decir que no puede lograrse sin el auxilio de la gracia. Pero toda la vida estamos en esa lucha. No obstante, el principio es que hay que hacer lo que la razón, recta razón, muestra. La recta razón es recta cuando se deja determinar por lo real y no por el capricho. ¿Ven? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo que podemos hacer es poner nuestra razón al servicio de la pasión. Es decir, darnos razones, como queremos hacer lo que la pasión nos dicta, lo que hacemos es poner la razón al servicio de la pasión y autojustificar nuestras pasiones desordenadas, y encontrar motivos para hacer lo que la pasión nos dice. Pero ahí si hacemos eso, de algún modo hemos claudicado a la vida moral. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es decirle sí a la pasión sin discernir si es una pasión buena o mala, ¿sí?, y utilizar la razón para justificar lo que la pasión dice. Ahora bien, tampoco hay que caer en el otro extremo. No toda pasión es de suyo contraria a la razón. Muchas veces las pasiones que experimentamos son en el orden propio de la razón. Es decir, un marido que siente deseo sexual por su esposa, ¿sí?, no es un deseo desordenado. Entonces, la pasión lo lleva a hacer algo que de suyo está en armonía con la recta razón. ¿Me explico, Jorge? Sí. Hay una otra pregunta, y creo que sí, esta era de Caterine, dice, ¿la libertad de querer es aquella que solo
hace referencia al mundo interior del hombre y su crecimiento depende en cuanto que el hombre se apropie de la realidad y del conocimiento. ¿Y su crecimiento? Y su crecimiento depende en cuanto que el hombre se apropia de la realidad y del conocimiento. Bueno, claro, es decir, eso está bien, que es un poquito lo que vengo tratando de decir. A medida en que yo tengo un conocimiento más profundo de lo real, ¿sí? Un conocimiento más profundo de cómo son las cosas, tanto en mi interior como en la situación en la que me encuentro, ¿sí? A medida que tengo un conocimiento más profundo, mejor voy a poder actuar respecto de esa situación, tanto exterior como interior, ¿sí? Ahora bien, el conocimiento no es todo, se necesitan, como dice Aristóteles, hábitos. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un gran profesor de ética y ser una mala persona. Puedo tener un conocimiento teórico muy perfecto de cómo tengo que obrar, pero ser una mala persona. ¿Por qué? Porque no he desarrollado libremente los hábitos que me disponen a actuar de acuerdo a cómo lo comprendo en la teoría, ¿sí? Como dice Aristóteles, no son los que simplemente escuchan al médico, los que lo escuchan los que sanan, sino los que lo escuchan y siguen sus consejos. En síntesis, el conocimiento, mientras más profundo es el conocimiento de la realidad, tanto exterior como interior, más herramientas tiene el acto libre para ejercerse, ¿sí? Pero el conocimiento no es todo. También es necesario el hábito que me disponga a obrar en armonía como aquello que la razón en armonía con aquello que la razón me muestra, ¿sí? No sé si me explico. No te escucho, Jorge. No, preguntaba a Catherine si la respuesta puedo dar con el tema de su pregunta. Dice, entonces, ¿la libertad de querer hace más libre al hombre que la libertad de acción? Claro, la libertad de acción es simplemente el no estar coaccionado desde el exterior, ¿sí? La libertad psicológica propiamente humana es la libertad de querer. Es decir, que respecto de los bienes finitos, que son los bienes con los que nosotros nos topamos permanentemente, ¿sí? ¿Cómo es? Respecto de esos bienes somos libres. ¿Por qué? Porque ninguno de esos bienes son el bien supremo, ¿sí? Yo puedo estar coaccionado exteriormente, pero nadie puede coaccionar mi libertad psicológica. Por ejemplo, yo puedo, estar en la cárcel, ¿sí? Porque, por ejemplo, me niego a practicar como médico un aborto, ¿sí? Y todo el mundo puede querer obligarme a que yo quiera el aborto legal como algo bueno, pero yo comprendí que el aborto implica el asesinato de una vida inocente, de una vida humana inocente, y por más que la ley me lo imponga desde fuera, yo nunca voy a querer eso. ¿Por qué? Porque comprendo que en el seno del vientre materno hay una persona, hay una vida humana, ¿sí? Con un alma espiritual, libre, llamada a la salvación, llamada a desarrollar una vida humana plena, y que es tan sujeto de derechos como cualquier otro ser humano. Entonces, por más que a mí la ley, una ley corrupta, me imponga, ¿sí?, realizar determinado acto, mi libertad interior no va a adherir a ello, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no, aprovecho y quieren hacer otra pregunta. Maximiliano, una pregunta. Sabiendo un poco que la exigencia de bien para que nuestro actuar sea
pleno en una libertad implica de que exista un bien propio a la naturaleza, ¿no? Un bien que pueda ser como una guía, un principio, ¿no? De ahí vemos un poco el tema de la moralidad fundada en este orden natural. Eh, Sin embargo, hemos visto que ha habido un rechazo a esta naturaleza humana en la historia y un poco también un rechazo a esta ley natural. Entonces, lo único que ha tratado de salvaguardar el orden de la acción del sujeto en sociedad es una ley, ¿no?, determinada por el Estado o por una ley construida por la autoridad competente. ¿Cómo podemos dialogar con unas personas que ven que el tema de la libertad, ¿no?, lo único que lo restringe es una normativa dada por el Estado? No hay otra cosa que lo pueda limitar, ¿no? ¿Cómo poder entrar en un diálogo así cuando tenemos que exigir el tema de reconocimiento de bienes que son fundamentales para la persona? Sí, bueno, este comentario que haces, esta pregunta, pone en el blanco un poquito de los conflictos culturales que estamos atravesando en este momento. Es decir, aquellos que niegan la ley natural y que a lo sumo respetan la ley positiva emanada por la autoridad competente, aun cuando esa ley incluso pueda violentar, como dije, por ejemplo, con el caso del aborto, la propia ley natural. A mí me parece que hay que ir un poquito más allá incluso, y de alguna manera el hombre contemporáneo rechaza la posibilidad de una naturaleza humana que dictamine qué es lo bueno para la naturaleza humana, rechaza que exista una naturaleza humana y de alguna manera se afinca en la convicción de que cada uno, la libertad es tal que cada uno puede autoconstruirse a sí mismo según su arbitrio subjetivo, según su antojo. Es decir, que cada uno puede hacer con su propio ser aquello que le venga en gana. Es decir, que no hay ley, que no hay naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, con la ideología de género se pone de manifiesto todo esto, ¿no? Es decir, la ideología de género se basa en una concepción, por ejemplo, errónea de lo que es la naturaleza humana, a partir de la cual uno, de alguna manera, se autoconvence de que el cuerpo no es algo que sea uno, sino es algo que uno tiene. Yo no soy mi cuerpo, mi cuerpo es algo que yo tengo, es algo exterior a mí. Y eso es contrario a una antropología realista, que dice que hay una unidad sustancial entre el cuerpo y el alma, y que el hombre es una unidad de cuerpo-alma. Entonces, quienes afirman la ideología de género arbitrariamente dicen que uno, de alguna manera, el cuerpo es como una suerte de envase que uno tiene, y si yo siento que he nacido con el envase equivocado, puedo hacer lo que quiera con ese cuerpo, incluso hasta mutilarlo, para que se adecue a mi deseo, ¿sí? Entonces, quienes niegan estos primeros principios de la ley natural, estos primeros principios, estas primeras convicciones, ¿sí? No hay, de alguna manera, me parece a mí, una manera racional de autoconvencerlos. ¿Por qué? Porque están, de alguna manera, a priori cerrados a la verdad, porque están autoconvencidos de que no hay verdad objetiva y que la verdad es precisamente su deseo. Yo soy dueño de mi libertad, es tal que yo puedo hacer lo que quiera con mi ser. No hay ninguna determinación de orden natural que de alguna manera me venga impuesta por mi propia naturaleza. Entonces, McIntyre, por ejemplo, que es el autor que yo estudio, dice que quizá la única manera de conmover a una persona que está anclada en convicciones semejantes es como hacer el recurso a la imaginación, dice él. Es decir, invitarlos a pensar, ¿sí?,
¿cuál es el fin que generalmente tienen aquellas personas que deciden vivir de este modo? ¿Qué tipo de narración construyen en su vida? Es decir, si yo, por ejemplo, si yo les digo a todos los que me están escuchando que cierren sus ojos y piensen en alguna persona conocida que ha vivido, ¿sí?, de este modo, que ha vivido, digamos, haciendo de su propio antojo subjetivo su ley de conducta, que no ha escuchado más conducta que su propio deseo. Si yo les digo, bueno, piensen por un momento en esas personas y piensen cómo ha terminado la narración de la vida de esas personas. Y piensen si en verdad la narración de esa vida constituye lo que yo considero una vida floreciente, ¿sí? Por ejemplo, tal hombre que decidió ser inmoderado y, por ejemplo, yo conozco una persona que durante su vida era más o menos así, digamos, los argentinos decimos facheros, que todas las chicas le daban bolilla, entonces formó una familia, tuvo hijos, después se le cruzó otra chica, dejó esa familia porque creía que podía hacer lo que quería, formó otra familia, dejó porque después otra más joven le gustó más, y así yo tengo experiencia de esa persona tiene 70 años, está sola, sin nadie que lo quiera, con un montón de hijos que no le dan bolilla, ¿sí? Y que sin dinero, porque todo el dinero que podía haber tenido lo malgastó con sus desórdenes morales. ¿A qué voy con esto? Yo puedo, de alguna manera, imaginarme cuál es el fin de una vida, y todos tenemos experiencia de eso, de una vida que está constituida a partir del arbitrio subjetivo y caprichoso de la persona, ¿sí? Entonces, la única forma de conmover a una persona que está cerrada respecto de una ley natural que me inclina, que me orienta en el horizonte de lo bueno y de lo malo, es tratar de hacerla pensar, bueno, ¿qué tipo de vida construyen aquellas personas que viven como vos decís que hay que vivir? ¿Son ejemplos realmente de vidas florecientes? Aquellas personas que vivieron como vos decís que hay que vivir, ¿constituyen un cierto ideal hacia el que vos realmente querés encaminarte? Y uno, ¿sí?, si es sincero, se va a dar cuenta de que los que viven de ese modo, ¿sí?, no constituyen ejemplos de vidas realmente florecientes. Y que uno no quiere eso realmente para su vida. Lo que pasa es que uno tiene que tener la sinceridad de estar abierto a ese tipo de preguntas, que no siempre es fácil. Por eso también, bueno, de alguna manera, la mejor manera de cuestionar a alguien es fundamentalmente con el ejemplo de la propia vida también. Claro. De hecho, ahí creo la realidad vuelve a tener su propio peso. Exacto, es decir, cuando uno no mira el acto puntual de la persona, sino que mira en un horizonte narrativo la existencia humana, puede, al ver en ese horizonte narrativo, que las vidas construidas a partir de este arbitrio subjetivo, no determinado por nada, que no sea el propio querer, el propio antojo, uno puede ver que las vidas construidas de ese modo no constituyen ejemplos de vidas realmente florecientes. Es más, por ejemplo, volviendo a la ideología de género, los estudios ponen de manifiesto que la mayoría de las personas que asumen esto, ¿sí?, terminan con grandes depresiones, terminan suicidándose muchos. Es decir, ¿por qué? Porque cuando uno atenta contra la ley natural, atenta contra sí mismo en el fondo. Y a la larga o a la corta eso tiene sus consecuencias. Había una pregunta de alguien más que levantó la mano. Kevin, puedes activar tu audio. Y doctor, justamente, o sea, yo también opinaba con usted porque esto del tema de la ideología de género es una mala interpretación de lo que sería la igualdad, porque la ideología de género lo que se basa es en omitir las diferencias propias de la naturaleza.
y creernos superiores a ella. O sea, tratan de hacer alusión, ¿no? A las propias diferencias que uno tiene al nacer, y puede que más de una persona no le guste escuchar eso, ¿no? No sé, pero en realidad es eso, ¿no? Y justamente hay una vez, bueno, la anterior semana hablé con unos amigos y justamente opinamos que siempre se demora en llegar acá al tercer mundo, por así decirlo, las grandes ideologías de los países del primer mundo, ¿no? Como sería Europa, Estados Unidos, ¿no? Y España está afrontando una gran crisis cultural. Y no sé si usted podría darnos alguna recomendación o algún tipo de no sé, desde su opinión y su percepción, algo cómo podríamos entender de una mejor manera por qué está equivocada esta ideología. Eh, bueno, gracias por tus palabras, Kevin. En el fondo, digamos, lo que, digamos, si una ideología llega a tener ciertas resonancias culturales, llega a querer como, de alguna manera, a encontrar consenso en una comunidad, en una población, es porque algo de verdad tiene, es decir, algo de verdad hay, en el sentido de que, por ejemplo, es cierto que muchas personas experimentan dentro de sí tendencias contrarias a lo que su biología les pone de manifiesto. Y también es cierto que muchas veces esas personas han sido objeto de burlas, objeto de discriminación, objeto de acoso, ¿sí? Entonces la ideología encuentra en esto que puede haber de cierto, ¿sí? Un canal para imponer la mentira. Imponer la mentira sería la conclusión de que la biología no es algo que nos determine y de que uno puede, ¿sí?, decidir de tal modo sobre su propio objeto de deseo y sobre su propio cuerpo que hasta pueda, ¿sí?, por ejemplo, mutilarse, que hasta pueda, por ejemplo, establecer vínculos contrarios a la naturaleza, que en lugar de manifestar respeto y amor por el cuerpo del otro, manifiestan rencor, manifiestan odio, manifiestan daño, porque si uno ama verdaderamente a alguien, lo que hace fundamentalmente es cuidarlo, respetarlo. Respetarlo implica respetar no solamente sus convicciones, sino también respetar su cuerpo. Entonces, hay algo de cierto, pero a partir de eso es cierto, la ideología con intereses perversos, ¿sí?, se va autoimponiendo. Es decir, así como en otros tiempos se buscaba controlar la población por medio de las guerras, hoy en día se busca, por ejemplo, controlar la demografía por medio de lo que sería la imposición de la ideología de género, ¿sí? Si hay personas, cada vez más personas homosexuales, cada vez va a haber menos nacimientos. Por medio de la ideología de género, por medio de atentar contra una institución fundamental del orden natural como es la familia, y por medio obviamente de la práctica terrible de lo que es el aborto. Entonces, ahora bien, ¿qué se puede hacer frente a todo ello que se busca imponer perversamente, pero con algunos aspectos de verdad, como yo dije? Es decir, es cierto que muchas personas experimentan deseos contrarios a los que su biología les dictamina, que esas personas no saben a veces cómo resolver ese conflicto interior, y también es cierto que también esas personas muchas veces han sido maltratadas, discriminadas, excluidas, ¿sí?, de manera poco caritativa por quienes dirigían la sociedad. Entonces, el objetivo es procurar que las personas puedan comprender
que las personas puedan comprender lo que es realmente el ser humano. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma, y todo lo que sucede en su cuerpo repercute en su alma, y todo lo que pasa por el alma tiene resonancias en el cuerpo. Todos podemos tener experiencia de esta unidad que somos, es decir, a nosotros apenas si nos duele un pie porque nos golpeamos, nos ponemos de mal humor, ¿sí? Y si estamos tristes porque, por ejemplo, hemos perdido un determinado bien, eso repercute fuertemente, de manera directa, en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos una unidad. Entonces, lo importante es que las personas comprendan, realmente logren comprender esta unidad que somos, y que así como el alma puede utilizar el cuerpo como un instrumento para lograr bien, también el cuerpo impone condiciones al deseo, al alma, ¿sí? El cuerpo también impone condiciones a lo que somos, ¿sí? Entonces, a partir de esa comprensión de la unidad, cuerpo y alma, tan íntima que no puede disolverse porque es la unidad de nuestra propia naturaleza, captar que cuando uno actúa de manera violenta respecto del propio cuerpo, respecto del cuerpo del otro, eso nunca puede estar fundado en el amor auténtico, porque si yo amo a alguien, lo que procuro es el bien del otro, ¿sí? Y, por ejemplo, en una vinculación de carácter homosexual, yo estoy violentando el cuerpo del otro, y eso nunca puede estar fundamentado en el amor. Además, el fin propio del amor entre el hombre y la mujer, el fin natural, el fin biológico, es, así como el fin del comer es alimentar el propio cuerpo, el fin del orden propio de la vida de amor sexual es que ese amor, ¿sí?, tenga su fruto en una vida nueva, ¿sí?, pueda dar realmente fruto. Entonces, ningún vínculo que atente contra la biología puede estar fundado en el respeto. Y las personas que realmente son sinceras consigo mismos serán capaces de comprender estas cosas. Lo que pasa es que las personas que están ancladas fundamentalmente en sus deseos caprichosos y desordenados, la única manera que podrán tener de verlo quizás será, ¿sí?, quizás será haciéndoles este recurso a la imaginación, de que puedan pensar si realmente lo que ellos proyectan como una vida floreciente puede darse a partir de esta falta de respeto a la biología, de esta falta de respeto al orden natural. Y hay quienes podrán comprenderlo y quienes no. Es el misterio de la libertad también, ¿no? Es el misterio de que uno, el hombre, es tan libre que hasta puede elegir autodestruirse, ¿sí? Bueno, no sé, por ahí me fui un poco por las ramas, pero... No, creo que... La verdad, muchísimas gracias, Maximiliano. Agradecer también a los alumnos que han participado y nos acompañado el día de hoy. Nos volveremos a encontrar con el profesor Maximiliano el día viernes a las 3 de la tarde. Esperamos su participación y pues nada, agradecerte de verdad, Maximiliano, por la oportunidad de contar con tu participación en este tema que realmente es controversial, porque es el punto de partida para el bien de la persona o su destrucción, como lo mencionaba ahora último, ¿no? Sí. Esperemos que realmente sea esta reflexión un punto de inicio para considerar, no solamente para nosotros, sino de repente en diálogo con nuestros amigos, una reflexión en torno a la libertad. Muchísimas gracias, Maximiliano. Te esperamos el próximo viernes a las 3 de la tarde para seguir compartiendo este tema. Si tú quieres y me compartes el tema este de Tomás que me comentabas, o algún otro autor sobre el tema de la libertad para complementar el análisis de estos dos textos, para el día viernes me lo dice y yo se lo comparto a los chicos lo más pronto. Perfecto, bueno, entonces el viernes comenzamos un poquito con el texto de Scruton y sumamos algún texto sobre todo por ahí de Santo Tomás y de Aristóteles como para complementar esta reflexión.
Ok, tú me dices. Bueno, espero que haya sido compartimos por valioso correo. para todos y gracias por la invitación. Ya les digo que para un profesor lo más lindo que hay es encontrar un auditorio con ganas de escucharlo. Es verdad. Gracias, Maximiliano. Que tengas buena tarde. Gracias, Jorge. Abrazo. Hasta luego. Igualmente.